Si tú llegas con un caballero y le haces esta pregunta indiscreta, oiga, ¿y usted está circuncidado? Ay, pues será una pregunta bastante ociosa y morbosa en estos tiempos. Pero en la época en que se narran los sucesos descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta no era una pregunta irrelevante, era una pregunta de suma importancia. Si estudiamos el Antiguo Testamento nos daremos cuenta de la importancia que tenía la circuncisión, porque era una señal de la alianza, era la marca de que eres un varón que pertenece al pueblo de Dios, no puedes no tenerla. Entonces, esto era una convicción que todo fiel judío tenía y tiene muy arraigada. No era una cuestión optativa o únicamente higiénica o preventiva. Era una señal de pertenecer al pueblo de Dios y sin la cual, pues obviamente, no se puede uno salvar. Pero, ¿qué sucedía en tiempo en que se formaban las primeras comunidades cristianas? Pues que a la nueva fe la abrazaban tanto los provenientes del judaísmo como provenientes del paganismo, o sea, hermanos que no eran judíos, que profesaban antes otras religiones grecorromanas, y ellos no contemplaban la circuncisión. Pero ¿qué pasaba? Que los cristianos de origen judío, diríamos, ellos habían salido del judaísmo, pero el judaísmo no había salido de ellos. Estaban todavía con esa mentalidad de que la ley de Moisés se cumple porque se cumple. Entonces, ellos al tener ahora que coexistir con otros que habían sido paganos, dicen, ¿cómo? O sea, ¿estos no tienen la circuncisión? No pueden pertenecer a la iglesia si no tienen la circuncisión. No pueden entrar al reino de los cielos si no tienen la circuncisión. Bueno, y esto no fue un asunto menor. Esto fue causa de grandes controversias, fue causa de acaloradas discusiones. Podemos ver incluso entre Pablo y Bernabé, los dos grandes discípulos, los dos santos, pero unos y otros difiriendo en ese punto de vista. ¿Es importante o no era importante la circuncisión? Bueno, eso fue un asunto de la mayor importancia que tuvo que debatirse en uno de los primeros concilios que se hicieran en la iglesia, pidiendo al Espíritu Santo les ayudara entre controversias y desacuerdos a dilucidar la verdad. Y ya veremos más adelante en las lecturas de los siguientes días que se llegó a la conclusión de que no hace falta imponer a los hermanos que vengan del paganismo la circuncisión, porque para pertenecer a la iglesia de Cristo, para pertenecer al nuevo Israel, lo que hace falta es la fe y el bautismo. Y la marca que distinguirá a los verdaderos discípulos del Señor es la caridad, es el amor, no una incisión en la carne. O sea, lo que Dios puso en nuestro cuerpo está bien puesto, y si algo está de sobra, Dios mismo nos lo quitará. Y eso es el mensaje del Evangelio de hoy, donde Jesús se compara con la vid verdadera. Una viña era una imagen frecuente del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Israel es la viña que el viñador, o sea, Dios, plantó con tanto esmero, que le puso una cerca, que estuvo cuidando de ella, esperando le diera buenos frutos, y al final solo le dio frutos ácidos, frutos amargos. Israel es la viña ingrata, la viña que ha sido saqueada, pisoteada por los pueblos paganos, que ha sido arrancada y trasplantada en otros territorios y ahí ha echado raíces. Bueno, con mucha frecuencia se usa la imagen de la viña para referirse al pueblo de Israel. Bueno, pues Jesús es el nuevo Moisés, la iglesia es el nuevo Israel, y por eso ahora Jesús se compara con la vid verdadera, con el mensaje para sus discípulos de que ellos eran las ramas, los sarmientos de esa viña y Jesús era el tronco. Y obviamente una rama separada del tronco no puede dar frutos. Tienen que estar unidas al tronco que les transmite su savia, sus nutrientes, para que estos puedan dar abundantes frutos. Una rama separada del tronco no da frutos.
Pero si una rama unida al tronco no da frutos, pues ¿qué hace ahí? Es arrancada y echada al fuego. Pero una rama que sí da frutos, pero podría dar más, el viñador no la arranca, la poda, le quita lo que está de más, le arranca las hojitas o las hierbas o aquello que le roba espacio a la planta para que ésta pueda dar mejores frutos. Y así Jesús lo dice: al que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto. Le quita lo que está de sobra, diríamos, lo purifica. Tantas veces lo que necesitamos no es recibir más cosas que nos hagan falta, sino que nos quiten aquello que nos está de sobra, que en el camino se nos ha ido pegando y que poco a poco nos va estorbando, nos va restando atención, nos va restando fuerzas, nos va desviando y corrompiendo. Y eso puede ser más doloroso que la misma circuncisión. Se entendería que era un obstáculo para los primeros cristianos provenientes del paganismo. Oye, ¿cómo que me tengo que circuncidar? No, ¿por qué? Bueno, sin duda era algo doloroso y difícil, sobre todo ya siendo adultos, pero hay un momento en la vida donde también el Señor nos poda, nos quita algo que puede ser más doloroso que el mismo prepucio. Quitarnos ciertos apegos que nos hacen no servir al Señor con fidelidad. Purificar nuestras intenciones al servirle, que con el tiempo pueden haberse vuelto no muy puras. Quitarnos el orgullo, y tantas veces a fuerza de fracasos, humillaciones, contrariedades, para aprender a depender solo de Dios y a servirle solo a Él. Retirarnos de cierto cargo o de ciertas personas que creíamos que lo eran todo para nosotros, para demostrarnos cuál es nuestra verdadera misión, para evitar que el estar ahí, creyendo que servíamos al Señor, en realidad nos estaba corrompiendo y apartarnos de Él. Generalmente lo que nosotros no entregamos, el Señor nos lo quita cuando es por nuestro bien, cuando es por nuestra salvación. ¿A poco crees que para entrar al reino de Dios nos van a preguntar: a ver, enséñame la circuncisión? No, pues ¿cómo? Lo que nos va a decir es: a ver, muéstrame tus frutos, eso sí. Y para mostrar buenos frutos, antes tuvo que habernos podado para quitar lo que estorbaba y dar lo mejor de nosotros. Por eso que la cuestión de la circuncisión, a ti, caballero, no te mortifique, pero que sí estemos dispuestos a desprendernos de alguna otra cosa de la que el Señor tenga que podarnos para dar así los frutos esperados. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.